Así les invito a ponerse de pie o a seguir permaneciendo de pie. Vamos a seguir cantando al Señor y damos la bienvenida aquí a los hermanos que van llegando, que Dios les bendiga. Y vamos a cantarle al Señor, vamos a cantarle unos coros. El Señor está en este lugar y usted es libre. El Señor nos vino a ser libres para cantarle con el corazón, con el alma. Hay un coro que dice: si me hace falta la voz, yo le canto con las manos. Amén, amén. Si me hace falta las manos, yo le canto con los pies. Y si me hace falta los pies, yo le canto con el alma. Y si me hace falta el alma, es porque ya no estamos aquí, nos fuimos con el Señor. Él merece toda la alabanza, toda la gloria. Amén, amén. Este coro dice: hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo somos nosotros, porque hemos conocido al Rey de Reyes, llamado Jesucristo. Aleluya. Así es, gloria. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive aquí, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí.
Ay,
que Cristo venga, yo no me voy a quedar. El día que Cristo venga, yo no me voy a quedar, no me voy a quedar, voy a irme con Él. Y yo no me voy a quedar. El día que Cristo venga, yo no me voy a quedar. El día que Cristo venga, yo no me voy a quedar. El día que Cristo venga, yo no me voy a quedar, no me voy a quedar, voy a irme con Él. Yo no me voy a quedar, no me voy a quedar, voy a irme con Él. Yo no me voy a quedar, el día que Cristo venga, yo no me voy a quedar. El día que Cristo venga, yo no me voy a quedar. El día que Cristo venga, yo no me voy a quedar, no me voy a quedar, voy a irme con Él. Levántate pueblo, al rey tu rey. Levántate pueblo, al rey tu rey. El bien de las nubes con su gran poder. Levántate pueblo, al rey tu rey. Levántate pueblo, al rey tu rey. Levántate pueblo, al rey tu rey. Él viene en las nubes con su gran poder. Levántate pueblo, ahí viene tu rey. Sonará la trompeta y sonará, sonará la trompeta y sonará y sonará. Sonará la trompeta y sonará. Sonará la trompeta y sonará y sonará. Aleluya, sí, Es Señor. un abrir y cerrar de ojos de la iglesia. Será transformada. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y el Señor nos está preparando a través de su Aleluya. palabra. Y el Señor tiene una palabra para nosotros esta hermosa tarde. El pastor, Amén, gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos, que Dios les bendiga. En esta hora cada uno de ustedes, bendiciones, bienvenidos cada uno de ustedes. En esta hora quiero expresar gratitud a nuestro Dios, porque déjenme decirle que nuestro Dios ha sido fiel y más que bueno con cada uno de nosotros. Quiero decirle de que sin darnos cuenta pues del hecho de estar transmitiendo por ese telefonito, de poder estar transmitiendo a otras personas, uno nunca sabe hasta dónde realmente va a llegar esa programación o ese culto que se está transmitiendo. Precisamente ahora me encontré con un muchacho que habíamos trabajado hace algún tiempo atrás y pues nos hicimos amigos ahí por las redes sociales y tenía tiempo de no verlo y casualmente ahora me lo encuentro y cuando me mira él, las primeras palabras que me dice: pastor, ¿cómo está, pastor? Y entonces yo me quedo como sorprendido porque realmente él no asiste a una congregación que yo sepa. Sin embargo, en algunas ocasiones lo he visto que ha estado conectado, viendo lo que estamos haciendo acá. Entonces uno nunca sabe realmente hasta dónde el Señor va a hacer que llegue esta palabra, porque Dios tiene planes maravillosos, no solamente con nosotros, con ustedes, sino que con todas las personas que están allá afuera, y Él está teniendo paciencia con cada uno de nosotros y con cada uno de los que están allá afuera también. Así que debemos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Y también quiero decirle que
Este día martes, pues el Señor me libró de accidentarme. Hay un carro que se me metió allí y Dios es bueno, amados hermanos. Había espacio suficiente en la calle para poder esquivarme ese golpe, y al Señor sea toda la gloria, hermanos. Por eso es que yo siempre por eso es que constantemente les estoy motivando, siempre diciendo, oremos uno por otro, mi hermano. Curamos de oración, porque nunca sabemos realmente los peligros que estamos exponiéndonos o estamos enfrentando allá afuera. Y una oración suya, una oración mía, bastará para que el Señor nos cubra con su mano preciosa. Así que les animo siempre, oremos, hermanos. Es importante, si usted no se conoce los nombres de los hermanos, pues anótenlo en un papelito, pregúntelo al terminar el servicio, pregúntele, disculpe hermano, hermana, ¿cómo se llama usted? Escríbalo en un papelito, o siendo un poco tecnológico, en el telefonito hay ciertas aplicaciones donde podemos anotar muchas cosas, tener notas y todo eso. Así que es importante que estemos orando en el nombre poderoso de Jesús. Quiero invitarle en esta hora que nos vamos a ponernos en pie, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes por el esfuerzo de estar acá. Gracias a cada uno de ustedes que siempre están esforzándose por estar buscando la presencia de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 24, vamos a leer del verso 13 al verso 32. Es una porción muy, pero muy conocida, y vamos a leerla en esta hora del verso 13 al verso 32, y lo vamos a hacer de una manera un poquito diferente. Normalmente yo la leo casi siempre, pero en esta oportunidad yo voy a comenzar o iniciar con el verso 13, es decir, con los versículos impares, y todos ustedes van a ir leyendo los versículos pares, es decir, el verso 14, el 16, 18 y así sucesivamente. Yo leo los versos impares y ustedes los versos pares hasta que lleguemos al verso 32. Lo repito una vez más: Lucas capítulo 24, del verso 13 hasta el verso 32. Y yo voy a iniciar. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si me escuchan un poquito como tosiendo en esta noche, no se aflijan, no es lo que usted está pensando, es que todo el día me tocó estar lijando esta pared de drywall, y ese polvo es bastante malo, y a pesar que usamos máscara, pero siempre eso se le filtra a uno. Así que no vaya a pensar otra cosa. Realmente el Señor es bueno y nos ha cubierto con su sangre preciosa. Comenzamos, verso 13, comienzo yo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ustedes. Hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ahora yo. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Ustedes? Mas los ojos de ellos estaban pegados para que no entendiesen. Ahora me toca a mí. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Ustedes? Ahora a mí me toca. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Ustedes? Y como renegaba con los principales sacerdotes y los gobernantes, presencia de muerte y de crucificar. A mí me toca. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Ustedes? Y aunque también ellos abrazaron la vida de nosotros, las días del sepulcro. A mí me
me toca, y como no hallaron su cuerpo, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿Ustedes? Pero a él no le dieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Ustedes? No es necesario que Cristo manifieste sus cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Ustedes? Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Ustedes? Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Ustedes? Amén. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta noche por tu misericordia. Gracias por esta palabra que hemos leído. Señor, está un poquito más extensa de lo acostumbrado, pero es tu palabra al fin y al cabo. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te pido que nos ayudes en esta noche a cada uno de nosotros, a los amigos que nos puedan sintonizar a través de esas redes sociales. En el nombre precioso de Jesús. Gracias por todo, mi Dios. Gracias por todo, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Gloria a Dios. En esta noche es unos versículos un poco más largos de lo acostumbrado, pero vamos a hablar acerca de esta historia. Repito, es bastante común, bastante conocida esta historia, pero siempre el Señor tiene palabra para cada uno de nosotros. Y en esta noche quiero compartir bajo el tema que está en forma de pregunta: ¿será que mis ojos están velados? Ese es el tema en esta noche y lo he elaborado en forma de pregunta. ¿Será que mis ojos están velados? Y quiero que usted se pregunte a sí mismo con su propia manita y diga: ¿será que mis ojos están velados? Vamos, pregúnteselo usted. Póngase su manita así en el pecho. Sin vergüenza, sin vergüenza. Diga: ¿será que mis ojos están velados? Gloria a Dios. Así es, gloria a Dios. Y quiero comenzar diciendo que esta historia es una historia muy fascinante, y yo sé que toda la palabra de Dios es fascinante, es emocionante y hay tanta enseñanza para cada uno de nosotros, hermano. Pero podemos ver cómo dos hombres iban camino hacia una ciudad llamada Emaús. Así está en los primeros versículos que comenzamos a leer. Y esta ciudad llamada Emaús, cuyo significado es aguas calientes, que quedaba a 60 estadios. Y cuando hablamos de 60 estadios, estamos hablando, para que podamos entender un poquito mejor, estamos hablando de unas 7 millas más o menos. Es decir, estos hombres iban hacia Emaús, en el camino hacia Emaús, que Emaús significa aguas calientes, y que quedaba más o menos a unas 7 millas de distancia. Y lo curioso que estos hombres iban platicando, y mientras ellos platicaban, se les aparece nuestro Señor y Salvador Jesucristo y comienza a entablar una plática, una conversación con ellos. Y lo curioso es que estaban tan amena aquella plática que ellos ni siquiera se podían percatar de quién era realmente quien estaba conversando con ellos. Y déjame decirte que cuando leímos en estos versículos nos damos cuenta que ellos realmente no le habían conocido, no sabían que él era el que estaba con ellos, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el verso 16 lo podemos ver, donde dice, verso 16: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y me llama mucho la atención de que como dos hombres
que habían seguido hasta cierto punto, estaban al día de los acontecimientos, de las cosas que habían ocurrido en Jerusalén, pero estaban allí frente al Señor Jesucristo, pero realmente no le estaban conociendo. Estaba buenísima esa plática, porque imagínense, si el camino hacia Emaús queda más o menos a 7 millas, hermano, significa que esa plática fue tremenda. Cuando yo he salido a caminar, o antes cuando hacía un poco de deporte, he podido darme cuenta o percatarme que para caminar 7 millas en cuestión de reloj estamos hablando casi de unas 2 horas o más caminando. Entonces imagínense, el Señor todo ese trayecto fue platicando con ellos, y dice que les declaraba a través de las Escrituras, a través de todos los profetas, les declaraba todo lo que decía de ellos, pero aún así ellos no podían entender o comprender lo que estaba frente a sus narices. Cuando hablamos de los ojos velados, ¿qué significa tener los ojos velados? ¿Qué significa tener los ojos velados? Bueno, hay dos definiciones. La primera es, tener los ojos velados significa tener los ojos cubiertos por un velo. Primera definición, tener los ojos velados significa tener los ojos cubiertos por un velo. Y número 2, no mirar o no darnos cuenta de lo que está frente a nuestras narices. Estamos hablando de tener los ojos velados. Número 1 significa tener los ojos cubiertos por un velo. Usted le puede llamar un trapo o algo, una venda. Y número 2, sencillamente no mirar o no darnos cuenta de algo que está frente a nuestras narices. Ahora imagínense, cuando miramos esta historia y podemos profundizar un poquito más, nos damos cuenta que estos hombres estuvieron conversando, tuvieron una plática muy amena con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mas sin embargo ellos no le habían conocido o no le conocieron, porque sus ojos estaban velados. Así lo dice el verso 16. Y surge una pregunta. Bueno, pero la Biblia no dice que ellos tenían un trapo o una venda o un velo que les impedía que pudieran conocer al Señor. Sin embargo, ellos no le estaban conociendo. Ellos conversaban con él, pero no se estaban percatando de que allí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores frente a sus narices. Y esa es precisamente la segunda definición de tener los ojos velados. Tener o no mirar, mejor dicho, no mirar o no darnos cuenta de lo que está frente a nuestras narices. ¿Cuántas veces le ha pasado? A mí me ha pasado, yo creo que a usted le ha pasado, que a veces estamos buscando algo en la cocina, en la sala o en cualquier lugar, y lo buscamos y muchas veces lo tenemos hasta en nuestro bolsillo? O muchas veces buscando los lentes. ¿Y dónde están los lentes? Y los anda aquí. ¿Y dónde están? Y yo los dejé acá, y los dejé acá. Y no se da cuenta que los anda puestos. ¿A poco les ha pasado? Amén. Eso es algo que nos pasa. Es decir, está frente a nuestras narices, pero no nos damos cuenta de lo que está pasando. No nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Lo mismo le estaba pasando a estos hombres. Tenían al Señor, pero no se estaban dando cuenta que el Señor estaba frente a ellos. Y mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 4, el verso 4. Segunda de Corintios capítulo 4, y ya vamos a adentrarnos a lo que es la enseñanza como tal, para que podamos darnos cuenta que ese es el mundo en el cual vivimos nosotros, donde aparentemente la verdad de la palabra de Dios está frente a la vista de toda la humanidad, pero sencillamente pocos son los que realmente se están dando cuenta de que esta verdad es real para cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué muchas veces, óigame bien, por qué muchas veces podemos hablarle a una persona el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y aparentemente esa persona no recibe esa palabra, no la recibe, no la acepta? Mire por qué.
Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 4, dice el Señor en su palabra, en los cuales el Dios, y note bien que Dios aparece con D minúscula, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo voy a repetir. En los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora sí comenzamos a entender por qué muchas veces hablamos con alguien, le hablamos de Cristo, le mandamos un texto bíblico por mensaje, por WhatsApp o cualquier otro tipo de mensajería, o sencillamente nosotros se lo damos verbalmente o le mandamos una carta, pero a veces las personas o la gran mayoría de personas sencillamente no lo están recibiendo porque sencillamente sus ojos han sido velados, es decir, sus ojos han sido tapados por un velo que ha venido a ser ocasionado o causado por el Dios de este siglo, que ha cegado, le ha tapado el entendimiento para que las personas no reciban esta palabra. Aleluya. ¿A cuánto le ha pasado que ha conversado con alguien de la palabra de Dios y muchas veces en vez de recibir esa palabra la gente se enoja? O muchas veces se vuelve de enemigo. O a veces, yo me acuerdo allá en mi país, en una ocasión que yo podía ir y le hablaba la palabra de Dios a unos vecinos, y cuando, pues al principio me escuchaban, pero ya con el paso del tiempo, cuando me miraban hasta se escondían, me lo encontraban en la calle, mejor se cruzaban al otro lado de la calle para no toparse conmigo, porque sencillamente parece que la palabra de Dios no la están recibiendo, les incomoda, les causa esa incomodidad donde precisamente los hace pensar y muchas veces hablar cosas en contra del hombre o de la mujer de Dios, como diciendo, este hermano ya aburre, esta hermana ya aburre, solo lo mismo habla, que Jesús, y que solo Jesús. Eso pasa, amados hermanos, son cosas que pasan y donde podemos ver que la gente sencillamente tiene cegado su entendimiento, están tapados, y eso es precisamente cuando miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que muchas de estas personas, no todas, pero muchas de estas personas sencillamente no están recibiendo y no la van a recibir porque sus ojitos están tapados. Cuando hablo de los ojos estoy hablando del entendimiento para que puedan comprender la palabra de Dios. Lo mismo estaba pasando con estos hombres. La palabra de Dios no dice los nombres de ellos. Qué bueno que no digan los nombres, porque no, imagínense, hoy estuviéramos hablando fulano y mengano, frente de su nariz, estuvieron con el Señor, platicaron con Él y todo eso, y sencillamente no le creyeron. Pero el Señor estaba declarándole la palabra de Dios. Óigame, en 7 millas más o menos el Señor estaba declarándole la palabra, hablándole, comenzando desde Moisés, siguiendo por cada uno de los profetas, y el Señor les estaba hablando precisamente esa palabra, pero sus ojos estaban velados y ellos sencillamente no estaban recibiendo la palabra de Dios. Es como cuando a nosotros en el área secular nos tratan de explicar algo y sencillamente no lo entendemos. O cuando en la escuela nos daban matemáticas, especialmente del factoreo, donde se daban los casos del factoreo, y sencillamente el maestro nos trataba de explicar el caso 1, el 2, el 3, y sencillamente algunos lo entendíamos, pero otros no. Sencillamente nuestra mente, decimos en buen castellano, está tupida y no podemos recibir lo que nos quieren tratar de enseñar. Pues estos hombres tenían sus ojitos velados y no estaban recibiendo lo que el Señor tenía para cada uno de
de ellos. Y esta historia es muy importante, y por eso digo, es una historia que me encanta, me fascina mucho, porque realmente podemos darnos cuenta de cómo estos hombres, y lo estamos mencionando en esta hora, podían estar y platicaron, y me imagino que le preguntaron tantas cosas al Señor, pero al final no pudieron reconocerlo. Y ese es precisamente donde nosotros hoy en día debemos de hacernos esa pregunta: ¿realmente mis ojitos están velados? Y ese es el tema de esta noche. Mis ojitos están velados, es decir, mi entendimiento está velado. Porque déjame decirte, amado hermano, que nosotros sabemos quién es nuestro Dios, sabemos cómo se llama, sabemos qué ha hecho por nosotros, sabemos lo que Él es en cada uno de nosotros, pero muchas veces sencillamente parece que cuando acudimos a esta palabra bendita, parece que la palabra sale por otro lado y no llega hasta nuestro entendimiento para que podamos entender lo que el Señor nos quiere y nos trata de decir a través de su palabra. Vámonos a segundo libro de los Reyes, donde encontramos el ejemplo de un muchacho. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, vamos a ver Segundo de Reyes en el capítulo 6, el verso 15, encontramos a un muchacho que aparentemente tenía sus ojitos velados, sus ojitos tapados, tenía su entendimiento allí tapado y no podía ver lo que el profeta de Dios realmente podía ver. Segundo de Reyes capítulo 6, el verso 15 al verso 17. Dios bendiga a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, que Dios te bendiga y que el Señor te llene de paz y gozo allí donde tú estás. Segundo de Reyes capítulo 6, el verso 15 hasta el verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada a la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, el nombre de este criado por supuesto se llama Giesi. Si lo quiere buscar, ahí están los versículos anteriores. Dice, voy a repetir una vez más porque me perdí, perdóneme. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Verso 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Verso 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos, o sea, los ojos del muchacho, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Dice la palabra de Dios que los ejércitos de Asiria tenían rodeada la ciudad. Y prácticamente todo el mundo estaba en pánico, todo el mundo tenía miedo. Y en este caso, el criado de Eliseo, del profeta Eliseo, cuyo nombre es Giesi. Este muchacho estaba temblando, ya me imagino, imagínese usted que se dé una invasión, que el Señor no lo permita, pero que los ejércitos de otro país ya tengan toda su armería apuntando hacia ese país. Un ejemplo. Yo creo que cualquiera se pondría miedoso o temeroso. Pues este muchacho sencillamente está temeroso, pero el varón de Dios está confiando en el Dios único, en el Dios todopoderoso. Y él tiene una visión de lo que realmente está pasando. Porque tal vez este muchacho solamente está viendo a ese ejército que los tiene rodeado. Pero el varón de Dios está confiando en el Dios único y verdadero. Y él hace una pequeña oración por este muchacho, porque la palabra de Dios enseña que tenía sus ojos velados. Tenía sus ojos velados.
y no podía ver más allá. Lo único que miraba era ejércitos que los tenían rodeados. Pero cuando Eliseo oró, una vez más, el verso 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de ellos. Amados hermanos, ¿por qué estoy trayendo este ejemplo para cada uno de nosotros? Porque tal vez alguien me dirá, está bonito el ejemplo y todo eso, pero para que podamos realmente entender que si los ojos de las personas están velados, nosotros podemos orar para que Dios quite esa venda, para que Dios quite ese velo de cada uno de ellos y ahora puedan ver al único y sabio Dios, al único y verdadero Dios. Si los ojos de las personas están velados, si los ojos de las personas están tapados, está la verdad frente a sus narices, pero no la miran. Entonces usted y yo tenemos una tarea, y te animo, te invito en esta noche, mi hermano, mi hermana, que podamos hacer una oración así como la hizo Eliseo, que dijo, Señor Jehová, te ruego que abra los ojos de mi criado para que pueda ver. Y en ese momento Dios escuchó la oración. Por ahí hay un versículo que dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos, allí estoy yo en medio de ellos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el reino de los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el reino de los cielos. Cualquier cosa que la pidamos según la voluntad de Dios, Él lo hará, dijo el Señor Jesucristo. La gente está incrédula, la gente tiene sus ojos velados, tiene sus ojos vendados, y por eso no está recibiendo la palabra de Dios. Pero usted y yo, amados hermanos, hemos sido llamados por nuestro Dios para que podamos orar, para que podamos clamar, para que podamos ayunar, para que Dios rompa esas cadenas, para que el Señor rompa esas ataduras y puedan abrirse sus ojos. ¿Cuántas veces usted ha orado al Señor, amados hermanos, para que le abra sus ojos, mi hermano? ¿Cuántas veces usted ha orado al Señor para decirle, Señor, cada vez que yo abro esta palabra, yo quiero entender esta palabra, Señor? Tal vez no tengo la habilidad, no tengo la capacidad, porque tal vez no tuve la oportunidad o el privilegio de estudiar en un colegio o en una universidad. Pero, Señor, revélame esta palabra, Señor. Yo quiero entender más quién eres tú, mi Dios. Hermano, ¿cuántas veces usted ha clamado? ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, quítame ese velo que hay en mí? Porque si hay algo que me está atacando, si hay algo que me está atrapando, eso es un velo que está en medio de Dios y cada uno de nosotros. Y en esta hora podemos hablar de, cuando hablamos de velo, hay tantos ejemplos que podría mencionar, hermano, pero cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro velo, cuál es nuestra barrera, qué es lo que está tapando, qué es lo que está obstruyendo nuestros ojitos para que no podamos ver, para que no podamos contemplar, para que no podamos sentir la gloria misma de nuestro Dios. Oh, hermano, en el Antiguo Testamento dice la palabra del Señor que el Señor descendía, su gloria descendía sobre un monte llamado Sinaí, y allí subía el siervo de Dios llamado Moisés, y allí la gloria de Dios reposaba con aquel hombre. Hablaba el Señor cara a cara, dice la palabra, como alguien habla a su amigo. Dios estaba tratando con ese hombre, porque no había ningún velo, no había ninguna barrera, no había ningún obstáculo, era solamente Dios y Moisés. Hermanos, esa relación es la que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, donde no haya barrera, donde no haya obstáculo, lo único que sea Dios y cada
Si yo estoy en ustedes y ustedes están en mí, hermanos, somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que lo fortalece. Por allí dice Romanos capítulo 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que según su propósito han sido llamados, hermanos. Aleluya, aleluya. Hay un velo que no les permitía poder ver al Señor Jesús con estos ojos. Camino hacia Emaús. Pero ese velo no les permitía ver que el que estaba allí era el Rey de Reyes y Señor de Señores. A lo mejor usted tiene un velo en esta noche. A lo mejor nosotros tenemos un velo que no nos permite ver realmente a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A lo mejor los amigos que me están viendo tienen un velo, una barrera que no les permite ver y recibir realmente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, el Señor quiere perdonar a todas las personas. El Señor quiere bautizar a todos con su Santo Espíritu. El Señor quiere que todos tengamos el privilegio de hablar en lengua según el Espíritu de que hablen, hermanos. Aleluya. Pero ¿sabe por qué muchas veces no se recibe? Porque hay un velo. Y ese velo puede ser tantas cosas. Y ya lo vamos a ver. Ese velo puede ser tantas cosas. Y no quiero entrar en detalles, pero cada uno de nosotros sabemos realmente cuál puede ser el nombre de ese velo que no nos permite ver lo que Cristo Jesús tiene para nosotros. Que no nos permite visualizar el camino que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. Fíjese que un día de estos el Señor me estaba enseñando esto y yo creo que usted ya lo sabe, pero lo quiero compartir de toda forma, en donde el Señor dice cuando una persona, un pecador viene, se arrepiente, se bautiza en su nombre santo, desde el momento que, en el nombre santo de Jesús, desde el momento que hace eso, el Señor traza un camino para esa persona. Se traza un camino. Pero cada vez que esa persona, a medida esa persona está perseverando, está buscando del Señor, entonces el Señor le va abriendo puertas, le va abriendo más y más el camino para que esa persona pueda seguir superándose y creciendo en el Señor. Pero, y esto es lo que el Señor me mostraba, que cuando esa persona, en vez de seguir buscando, en vez de seguir clamando, en vez de seguir aferrándose más al Señor, se ve envuelto en pecado, se ve envuelto en cosas que no agradan al Señor, entonces se hace una pausa o se crea un paréntesis en el cual el Señor dice: hijo mío, ya tracé un camino para ti, pero hay algo que te está impidiendo que no puedas continuar avanzando en ese camino. Y por eso dije, puede ser un velo de pecado, puede ser un velo de carnalidad, puede ser tantas cosas. Pero desde el momento que pasa eso, entonces se hace un paréntesis. Y ahora el Señor tiene que detener los planes, los proyectos, los objetivos, las metas, los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque nosotros mismos hemos puesto un velo y no permitimos que pueda seguir fluyendo lo que Dios ya trazó para cada uno de nuestra vida. Pero no estoy hablando esto como para decirle malas nuevas, sino para que entendamos que hay buenas nuevas, porque cuando nos arrepentimos una vez más y le pedimos perdón al Señor y lloramos delante de su presencia y confesamos que le hemos pecado, entonces volvemos una vez más al camino que el Señor ha trazado para nosotros, y ahora el Señor va a seguir haciendo obras tremendas en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Ahora déjeme decirle, amado hermano, que Jesús les iba explicando la palabra a estos hombres, pero ellos no la entendían. ¿Alguna vez usted ha tratado de explicarle algo a un niño que tal vez lo que usted está tratando de explicarle no es para la edad del niño? Y tal vez el niño aparentemente lo entiende, pero no lo entendió realmente. Es como tal vez que a un niño de 7 años le quieran explicar algo que se mira en el grado 8 o en el high school.
Sencillamente el niño lo va a escuchar por educación, pero posiblemente no lo habrá entendido, no lo comprenderá, porque sus ojitos, su mentalidad, su entendimiento no tiene la capacidad para comprender. Estoy hablando, amados hermanos, que cuando hay un velo en la vida de cada persona, posiblemente no tiene la capacidad para entender, para recibir lo que Cristo Jesús tiene para cada uno de nosotros. Hermano, debemos entender que cada vez que nosotros acudimos a esta palabra, Dios nos está hablando. Cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, Dios nos habla, amados hermanos. Pero nosotros debemos estar mostrando esa disponibilidad en todo tiempo para que podamos recibir lo que Cristo Jesús tiene para nosotros. Dijimos hace un momento que, tomando como base 2 Corintios 4:4, que muchas veces los ojos están tapados o están velados por causa del enemigo, porque el enemigo hace cosas tremendas, hermano. El enemigo no quiere que la gente entienda el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo está luchando, está batallando, está haciendo todo lo imposible para que podamos o más personas no puedan venir al conocimiento del Señor. Pero también, amados hermanos, cuando alguien está llevando una vida de pecado, también el pecado causará que haya una ceguera, que me creará un velo, de modo que la persona está viendo, pero no lo está entendiendo. ¿Cuántas veces usted ha aconsejado a alguien? ¿Cuántas veces usted le dice, mira hermanito, mira hermanita, mira hermano, mira hermano? Aconseja y aparentemente las personas reciben el consejo. Aparentemente, eso es lo que humanamente uno entiende. Pero hay un velito ahí que muchas veces las personas ponemos ese velito y aparentemente lo reciben, pero en el fondo no lo recibieron. En el fondo solamente fue palabras que a lo mejor entró por uno y salió por otro. O tal vez solamente dijo, qué bonitas palabras, qué bonitas palabras. Pero en el fondo no la recibió porque hay un velo que no le permite recibir lo que el Señor tiene. Cada vez que venimos a la casa de Dios y recibimos y se da la predicación de la palabra de Dios, el Señor abre esa puerta para hablarnos a cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros decidirá si recibimos esa palabra o no. Cada uno de nosotros vamos a tomar esa decisión o vamos a tener que tomar esa decisión si realmente permitimos que la palabra de Dios fluya o sencillamente no va a fluir. Eliseo hizo una oración por su criado para que pudiera ver lo que estaba viendo él. Hermano, déjame decirte que hay tantos planes y proyectos que tiene este servidor y yo quisiera transmitírselos a cada uno de ustedes, pero poco a poco lo vamos a estar haciendo y espero que cuando estos planes los pongamos o los comentemos, recibir el apoyo de cada uno de ustedes y sobre todo que cada uno de ustedes pueda involucrarse más y más, no porque me va a agradar a mí, sino porque está tratando o estamos tratando de agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor estaba conversando con estos muchachos y déjame decirte, hermano, que cada vez que abrimos esta Biblia, el Señor comienza a conversar con cada uno de nosotros. Cada vez que venimos a la casa de Dios, por eso yo te animo. Yo sé que a veces el horario, a veces hay una cosa, es otra y todo eso, pero yo te animo, mi hermano, porque cada vez que venimos a la casa de Dios, Dios tiene algo para ti, Dios tiene algo para mí. No es que solamente yo lo traigo y lo doy, no, hermano, Dios me ha hablado a mí primero, Dios me ha dado mi parte a mí primero, y aún cuando le estoy hablando, el Señor me ministra muchas veces de otra forma, pero Dios nos habla, hermano, Dios nos ministra, y por eso te animo siempre que saquemos ese tiempo para venir a adorar a nuestro Dios. Ahora, la gente de afuera, muchas veces, amados hermanos, lo estoy hablando de los inconversos, muchas veces no miran porque sencillamente no quieren ver. Porque sencillamente no quieren separarse
de aquello que ellos saben que está malo, de aquel pecado que ellos saben que no agrada al Señor, y por lo tanto prefieren poner ese velo para no poder ver. Déjame decirte, amados hermanos, que la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Necesitamos entender que Dios quiere que usted y yo miremos, que lo miremos a Él, porque cada vez que miramos al Señor Jesucristo nos vamos a enamorar más y más de Él. Yo no sé si los esposos o las esposas les pasa, pero cuando uno mira a su media naranja, hermano, uno se siente bien, hermanos. Cuando uno mira a su media naranja, uno se siente bien, uno se emociona. Y uno dice, wow, esto es lo que Dios me ha dado, qué bonito, qué bonita, qué bello, qué bello. Hermano, Dios quiere que nosotros podamos que no haya ningún obstáculo, ningún velo en nuestros ojos, para que lo podamos mirar a Él, para que podamos imitarlo, para que podamos adorarlo, para que podamos amarle y apasionarnos más y más por Él. Mire lo que dice Romanos capítulo 9, el verso 16. Romanos capítulo 9, verso 16. Romanos capítulo 9, verso 16. Romanos capítulo 9, verso 16 dice la palabra de Dios: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Una vez más, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, si todo depende de nuestro Dios, con mucha más razón nosotros como pueblo de Dios debemos de estar orando, debemos de estar clamando, debemos de estar buscando a nuestro Padre Celestial, orando por nosotros para que nosotros no tengamos ningún velo, nada que nos esté tapando, orando por nuestra casa, orando por nuestros hijos, orando por nuestros amigos, orando por los familiares, orando por aquellos que una vez conocieron al Señor y que sencillamente se han decidido apartar, porque todo lo que ocurre bajo la voluntad de Dios. No es del que corre ni del que se apresura, sino de Dios que tiene misericordia. Amén, gloria a Dios. Yo sé que todos tenemos familiares por los cuales debemos orar. Pero la pregunta es, ¿estamos orando por ese familiar? ¿Estamos diciéndole, Señor, quítale ese velo a mi hermano, quítale ese velo a mi mamá, quítale ese velo a mi papá, quítale ese velo a mi sobrino, quítale ese velo a mi sobrina, quítaselo, Señor, ese velo de pecado, ese velo de amargura, ese velo de contienda, ese velo de tantas cosas, quítaselo, mi Dios, para que realmente pueda tener un encuentro verdadero y real contigo, mi Dios. Realmente necesitamos clamar, necesitamos buscar a nuestro Dios. Porque sabe, amados hermanos, la mayoría de personas está actuando como si realmente sus ojos están velados, porque no les importa nada de lo que es la palabra de Dios. Pero déjame decirle, amados hermanos, que hay muchas formas en donde nosotros podemos venir, acudir a nuestro Dios y orar para que Él pueda tomar el control de cada una de estas cosas, de cada una de las personas, para que puedan ver realmente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios capítulo 6, el verso 12. Mi hermano lo tocó en este culto pasado. Lo voy a tocar una vez más. Efesios capítulo 6, verso 12. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios capítulo 6, el verso 12 dice el Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Preste atención, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, no del siglo pasado ni del futuro, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, nuestra lucha es contra esos espíritus que andan ahí en el aire, donde muchas veces nosotros, humanamente hablando, no los podemos mirar, no los podemos visualizar, pero podemos orar, podemos clamar para que Dios abra el entendimiento de nuestras vidas y por supuesto de todos aquellos que están afuera, para que les resplandezca la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que de ahora en adelante, mi hermano, ya sabemos cómo tenemos que orar, ya sabemos cómo tenemos que clamar, ya sabemos allí donde usted vive, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, orar por esta ciudad, orar por cada uno de los países a nivel mundial, donde debemos de clamar y decirle: Señor, abre el entendimiento. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, el verso 14 al verso 18. 2 de Corintios capítulo 3, del verso 14 al verso 18. 2 de Corintios capítulo 3, el verso 14 al verso 18. Mire lo que dice, hablando respecto al pueblo de Israel. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Lo voy a repetir. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, es decir, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Este velo de pecado, este velo de ignorancia, este velo de tantas cosas es quitado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿cuándo es que el Señor quita ese velo? Ahí lo está diciendo, el verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahora, ¿qué les suena esa palabrita? Cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Bueno, miremos lo que dice el diccionario. Cuando estamos hablando de convertir o se conviertan, el diccionario dice que convertirse o conviertan significa que hacer que una persona se transforme en algo distinto de lo que era primeramente o de lo que era en primer lugar. Eso es convertirse. Entonces el Señor está diciendo, cuando alguien era borracho, drogadicto, mujeriego, etcétera, 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 pero ahora se convierte al Señor, es decir, se transforma en alguien diferente, no perfecto, pero ahora está deseoso de agradar, de buscar al Señor. Entonces el Señor va a quitar ese velo. Entonces el Señor quitará ese velo de pecado y ahora comenzará a ver a Cristo Jesús. Ahora tendrá un encuentro genuino con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabe que muchas veces nosotros estamos batallando con las mismas cosas porque sencillamente no ha habido un convertimiento. Es decir, no ha habido un cambio. Pero la palabra de Dios dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Y eso está hablando el apóstol Pablo con los judíos o con el pueblo de Israel. Porque todos ustedes saben, o si no lo sabían, se los comento, que por lo general el pueblo de Israel no cree en el Señor Jesucristo. Ellos no creen. Al menos la mayor parte de ellos no creen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hay un velo que está sobre ellos.
y no cree. Sencillamente no cree. Entonces, lo mismo pasa cuando el Señor está diciendo, cuando ellos se conviertan a Cristo Jesús, porque ese velo, el único que lo puede quitar se llama Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que acudir a Cristo Jesús. Por eso es que nos arrepentimos. Por eso es que nos bautizamos invocando el nombre del Señor Jesucristo, para que el Señor quite ese velo, porque ahora ocurrirá un convertimiento. Ahora esa persona va a tener ganas, deseo de cambiar, pero es necesario venir a Cristo Jesús, porque es Él el que lo va a quitar. De lo contrario, ese velo va a seguir allí. Por eso es que muchas veces podemos ver que estamos batallando con las mismas cosas y con la misma cosa, y vamos, como dice el viejo refrán, tropecé de nuevo con la misma piedra, porque sencillamente no me he convertido al Señor. Y es necesario acudir a Cristo Jesús y pedirle que nos convierta, para que entonces Él pueda quitar ese velo. Amén. Ahora, ¿cuánto tiempo se demoró el Señor platicando con estos hombres en el camino hacia Emaús? Pues no lo sé, yo más o menos he calculado lo que yo me tardo en esa distancia de unas 7 millas. No sé si ellos caminaron más despacio, más rápido, más despacio, no lo sé. Pero fue el tiempo necesario como para que ellos pudieran haber recibido la palabra de Dios. Pero déjame decirte, amados hermanos, y acá sí estoy terminando, que cada uno de nosotros podemos decirle al Señor, Señor, abre mis ojos. Señor, abre mi entendimiento. Señor, yo quiero verte tal cual eres tú. Señor, revélame quién eres tú. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, el verso 19. Hechos capítulo 3, el verso 19. Ahora, cuando estoy hablando de convertirme, hermano, sé que a veces podemos hasta erróneamente catalogar los pecados y creer que las mentiras no son tan malas. Pero no, mi amados hermanos. Cuando nos convertimos al Señor, vamos a tener que hacer a un lado también las mentiras, aunque sean piadosas, pero son mentiras. Hechos capítulo 3, el verso 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, el verso 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Preste atención, arrepentíos y conviertas. Es decir, cuando nos arrepentimos, declaramos que nos sentimos mal por lo que hicimos, por el pecado que hicimos. Pero no, cuando nos convertimos es cuando hacemos a un lado o dejamos de lado ese pecado y ahora empezamos a buscar del Señor Jesucristo. Entonces el velo es quitado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí mismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, encontramos una historia, y ya estoy terminando con eso. Encontramos una historia de un hombre llamado Saulo. Un hombre que llevaba una vida tal vez común y corriente como todos los demás habitantes de esa época, solo que había algo peculiar en este hombre. Él estaba persiguiendo la iglesia del Señor, porque él, en su conocimiento o en su entendimiento o en su forma de ver las cosas o la vida de aquel entonces, él estaba haciendo lo correcto. En el verso 8, capítulo 9, el verso 8, dice que la escritura que este hombre iba camino hacia una ciudad llamada Damasco. Pero en el verso 8, bueno, en todo el capítulo, desde el verso 1 en adelante, relata la historia que se le apareció el mismo Señor y Salvador Jesucristo. El mismo que iba platicando con esos dos hombres en el camino hacia Emaús. El mismo se le apareció, solo que ahora ya no con un cuerpo físico y literal, sino en espíritu, como lo es nuestro Dios. Amén. Pero en el verso 8 dice la palabra de Dios que cuando el Señor
En los versos anteriores dice que el Señor se le apareció y le dijo: Saulo, estoy en el verso 4, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El verso 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Verso 6, él, hablando de Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Verso 8, y aquí está lo interesante. Verso 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Después que Saulo tuvo un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quedó ciego y no miraba a nadie. Después que Saulo tuvo esa pequeña plática, si le pudiéramos llamar plática, conversación, o esos instantes con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quedó un velo en su rostro, porque ahora ya no miraba, ahora estaba ciego, y lo tuvieron que llevar como esos cieguitos. Miren, lo vamos a llevar por aquí, y lo llevaron a una ciudad para que pudiera recibir las instrucciones de la palabra de Dios. Siguiendo con este relato, ahí mismo en el capítulo 9, el verso 17, dice, continúa la historia, la estoy tratando de sintetizar, dice el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, es decir, sobre este hombre llamado Saulo, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, es decir, para que se te quite ese velo y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Verso 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Note bien, cuando Ananías llegó, oró por Saulo, al instante él pudo ver. Le salieron de los ojitos como una escama y ahora él pudo ver, porque ahora el velo estaba siendo quitado. El Señor envió a un hombre llamado Ananías para que orara por Saulo y que Dios a través de este hombre le quitara el velo a Saulo para que pudiera ver. Hermanos, hace mucho tiempo el Señor nos ha enviado a nosotros también alguien para que ore por nosotros, para que nos hable su palabra, para que Dios a través de ese alguien, ese hermano, ese pastor, ese amigo, a través de su palabra pueda quitarnos ese velo el Señor que no nos impide ver. Pero note que cuando Saulo pudo ver, ¿qué fue lo que él hizo? Al instante se bautizó. ¿Sabe qué significa eso? Al instante se bautizó. Significa que ahora él podía ver y ahora tenía su entendimiento pleno y completo y ahora estaba consciente de lo que estaba haciendo y ahora decidió hacer un pacto con el Señor. Ahora decidió renunciar a lo que él estaba acostumbrado a hacer, porque antes él perseguía a la iglesia porque tenía un velo puesto, porque él creía que hacía bien. Yo creo que nosotros antes de venir al Señor Jesucristo hacíamos tantas cosas que según nuestro criterio eran buenas. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, ese velo ha sido quitado, hermanos. Pónganse bien esta noche. Cuando venimos a Cristo Jesús, ese velo ha sido quitado, mi hermano. Y ahora que ha sido quitado ese velo, ¿qué hacemos? Hacemos un trato con el Señor. Nos acercamos a Él.
Saulo dijo, yo me voy a bautizar. Y claro que fue bautizado. Y el Señor le llenó con su Santo Espíritu. Es lo que nosotros tenemos que hacer cada día, hermanos. Hacer un trato con el Señor, hacer un pacto con el Señor. Por eso dije al principio que cada uno de nosotros nos concienticemos, nos autoexaminemos y nos demos cuenta realmente si nuestros ojitos han sido velados. El Señor quitó esa venda de nuestros ojos hace mucho tiempo y nos hemos bautizado, y gloria sea a Dios por eso. Pero ¿sabe qué? En el transcurso de ese tiempo a lo mejor nosotros hemos puesto alguna venda, hemos puesto a lo mejor algún velo que no nos está permitiendo que sigamos viendo al Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero que usted cierre sus ojos, porque el Rey de Gloria, el mismo que le quitó ese velo a un muchacho llamado Giesi para que pudiera ver lo que ocurría en el ambiente espiritual, es el mismo que mandó a orar por un hombre llamado Saulo para que recobrara la vista y para que ahora pudiera ver, para que quitara ese velo. El mismo nos ha quitado ese velo a cada uno de nosotros para que ahora podamos levantar las manos con toda libertad, para que podamos cantar, para que podamos adorar, para que podamos bendecir. No sentimos pena levantar las manos, no sentimos pena alabar a Dios, no sentimos vergüenza que podamos salir en estas cámaras y que nos miren alabando y glorificando a Dios, porque el velo ha sido quitado. No nos da pena vestirnos como cristianos, como cristianas, porque el velo ha sido quitado. No nos da vergüenza hablar y testificar de Cristo Jesús, porque el velo ha sido quitado. Por Cristo Jesús ha sido quitado. Hermano, mi hermana, si todavía hay algo que esté estorbando, si todavía hay algo que no te permite ver, que no te permite contemplar la gloria del Señor, dile al Señor, quita ese velo, quita ese trapo, quita ese pañuelo, es que no me permite. Tal vez es una trampa del enemigo, tal vez es una cosa que el enemigo ha puesto, tal vez es producto de mi pecado, de mi maldad, de mi mentira, tal vez es producto de lo que yo he estado practicando. Pero en esta hora, mi hermano, dile al Señor: Señor, me rindo, Señor, me entrego, Señor, estoy aquí a tus pies. Cuando se conviertan al Señor, dice su palabra, cuando nos convertimos al Señor, ese velo lo quita Cristo, ese velo lo quita el Señor, mi hermano. Ese velo de llamado enfermedad lo quita Cristo, mi hermano. Si estás enfermo, si estás enferma en esta hora, dile: Señor, tú quitaste el velo de la enfermedad, del dolor, de los síntomas. Tú lo quitaste, lo clavaste en ese madero. Por su llaga fuimos curados. Tú puedes decirle al Señor en esta hora: si hay algo que no me deja ver, si hay algo que no me deja contemplar, si hay algo que no me deja enamorarme más de ti, Señor, hazlo a un lado, hazlo a un lado. Pero nada ni nadie, mi hermano, nada ni nadie nos debe apartar, nos debe obstaculizar. Que miremos al Señor, que miremos al Señor. Enamórate del Señor, enamórate del Señor. El enemigo está luchando, el enemigo está lanzando dardos para que no podamos ver al Señor. Porque cuando miramos al Señor, hermanos, nos enamoramos del Señor. Cuando miramos al Señor, hermano, nos apasionamos por Cristo Jesús. No tenemos ganas de leer la Biblia, pero cuando oramos, siente una pasión, nace
hace algo dentro de nosotros que nos impulsa y que nos motiva a buscar la presencia de Dios, a orar, a ayudar, a congregarnos, a no faltar, a no perdernos ningún culto. Porque la presencia de Dios es quien nos está inundando. Por eso Él ha quitado ese velo, porque no quiere que haya ningún obstáculo. Por eso no quiere, Señor, que haya ningún estorbo. Cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, el velo del templo se partió, se rasgó en dos, de arriba para abajo. Se partió ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Cristo Jesús murió, mi hermanos, Él quitó ese velo llamado pecado, ese velo llamado mentira, ese velo llamado injusticia. Cristo Jesús lo quitó cuando nos convertimos. Cristo lo clavó en esa cruz. Cristo lo clavó en esa cruz, mi hermano. Él nos ha dado la victoria. Él nos ha dado la victoria. ¿Cuántos quieren venir en esta noche delante del Señor y decirle: Señor, aquí está el velo llamado mentira, aquí está el velo de la mundanalidad, aquí está el velo de la vanidad, aquí está el velo de todo aquello que yo he creído que es bueno pero no lo es? Aquí está delante de ti el velo llamado desánimo, aquí lo traigo delante de ti, Señor, el velo llamado enfermedad, aquí traigo delante de ti ese velo llamado incredulidad, mi Dios. Lo traigo y lo presento a ti, Señor. Me despojo de estas cosas, porque esto no me permite ver, esto no me permite contemplar, esto no me permite adorarte en espíritu y en verdad, adorarte en espíritu y en verdad. Oh, mi Señor Jesús, gracias. Hermanos, hay una presencia hermosa de Cristo en esta noche. Hay una presencia hermosa de Jesús en esta noche, mi hermano. No hay barreras, no hay obstáculos, solo Dios, solo Cristo nosotros. Solo Cristo nosotros, mi hermano. Dile al Señor aquello con lo que estás luchando, aquello con lo que estás batallando, aquello que no te deja seguir, aquello que no te deja caminar. Tráelo al Señor. Tráelo al Señor. Tráelo al Señor en esta noche. Y dile al Señor. Díselo al Señor y confiésalo. Confiésalo en esta hora. En el nombre de Jesús. Dile al Señor. Me declaro el sano. Me declaro sano. Dile al Señor. Por tus llagas yo he sido sanado. No por lo que yo soy, no por lo que yo digo, sino por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor. ¿Contra qué estás luchando? ¿Contra qué estás batallando? Tráelo esta noche delante del Señor. Tráelo delante del Señor, mi hermana, mi hermano. Aquí está el que quita el velo. Aquí está el que quita la venda. Aquí está el que abre nuestro entendimiento. Se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús. Vamos, vamos, hermanos. Ahora en espíritu y en verdad. Ahora en espíritu y en verdad. En esta noche.
por tus hijos, ora por tu familia. Dile al Señor que quite ese velo de alcoholismo, ese velo de drogadicción, ese velo de malas palabras, ese velo de inmundicia. Clama en esta noche, mi hermano, en esta noche, clama en esta noche. Señor, yo oro de esta noche por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de nuestras hermanas, por cada uno de sus hijos, por cada uno de sus familiares, por cada uno de sus parientes, por cada uno de nosotros como iglesia, por cada una de las personas que están al otro lado, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Papá, quita el velo, Señor. Quita ese velo, Señor. Quita ese velo, mi Señor. Te lo suplico. Te lo ruego, mi Señor. En el nombre de Jesús. Para que podamos ver, para que podamos contemplar, para que podamos apasionarnos por ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Levanta tus manos una vez más, mis hermanos. Y dale gracias al Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Gracias por amarnos. Bendito, gracias. ¿Sabe que esos hombres con los cuales iba hablando el Señor lo invitaron a comer y el Señor se sentó a comer con ellos? Pero todavía no le habían visto tal cual era Él. Pero cuando Él levantó las manos y empezó a orar por esos alimentos, entonces, hasta entonces, se dieron cuenta quién estaba frente a sus ojos. Hermanos, digo esto porque a veces se nos puede olvidar en quién hemos creído. Se nos puede olvidar quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador. Y cuando ellos se dieron cuenta quién era Él, entonces el Señor desapareció y se fue. Hermanos, estamos a tiempo para adorar y exaltar a nuestro Dios. Él es nuestro Padre, mi hermano. Que no te quepa la menor duda. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Consolador. Aleluya. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pasen buena noche. Ante Cristo. Dios nos concede vida. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. No se les olvide, a las 10:30 estamos dando un poco de enseñanzas acerca del bautismo y todo tipo de preguntas que puedan surgir. Que Dios les bendiga, hermanos, que nos miran a través de esa pantalla. Bendiciones, Padre Cristo, a cada uno de ustedes. Padre Cristo, hermanos, bendiciones.